Buenas tardes, bienvenidos a una nueva charla divulgativa dentro del ciclo que cada primer martes de mes organizamos en la Agrupación Astronómica Cántabra. Hoy contamos como ponente con Javier Rodríguez, compañero de la agrupación y gran aficionado tanto a la astronomía como a la historia clásica. Prueba de esa combinación de aficiones han sido las charlas que en los últimos años ha impartido Javier en relación con la conocida como máquina de Anticitera, un artilugio a base de engranajes sorprendente tanto por la precisión de sus resultados, a fundamentos en mecánica celeste se refiere, como por la época en que se estima fue construida, en torno al siglo I o II a.C., siendo considerada incluso como una de las primeras computadoras analógicas que se conocen en la historia de la humanidad. Como decía, en los últimos años, Javier nos ha ido detallando las bases del funcionamiento de la máquina según las diferentes investigaciones sobre la misma han ido evolucionando en su conocimiento. Y en este 2026, en que el protagonista indiscutible va a ser el eclipse total de Sol del próximo 12 de agosto, nos va a hablar sobre una de las aplicaciones prácticas más destacadas de este mecanismo, como es la predicción de eclipses. Al finalizar su exposición, y como viene siendo habitual, daremos paso a un turno de preguntas. Sin más, tiene la palabra Javier Rodríguez. Un aplauso, por favor. Bienvenidos de nuevo a estas charlas. Y una vez más, pues continúo con la máquina de Anticitera. Siempre digo Antiquitera, solo así la forma de producción griega, no me sale la forma moderna. En esta ocasión, bueno, veo caras nuevas, hay gente que habéis venido constantemente, con lo cual ya esta es la quinta charla que doy, pues un poco estáis al tanto de lo básico de la máquina. Hoy vamos a entrar en una parte muy específica, mucho más concreta, quizá más técnica. Es la charla que a mí me encanta dar, me divierte muchísimo, tiene numeritos y datos, y quizá no es muy cómoda para vosotros, pero no os preocupéis, vamos a hacer unas cuentas muy sencillas, sumar, restar, usar un poco la lógica básica, entonces vamos a ver qué conclusiones llegamos. Bueno, me voy a centrar sobre todo en una parte muy, para mí, importante. Claro, es una parte menor, es apenas un cuarto de la máquina, la que se dedica a los eclipses. Pero vamos a ver, la máquina en principio puede calcular los eclipses, puede predecir eclipses, pero claro, estamos hablando de una máquina que tiene más de 2100 años de antigüedad. Se perdió en el año 65, entre el 65 y el 60 a.C., se hundió en un barco y claro, la hemos sacado del mar tal cual está y vemos que en fin, tiene un calendario de eclipses muy interesante. Pero realmente podían calcular eclipses, hasta qué punto esos eclipses son fiables o simplemente un cálculo simplón y bueno, algunos cuadraditos no, pues no. Lo averiguaremos. Como veis aquí tenéis lo que son tres de los fragmentos principales de la máquina. Está en un mal estado tremendo, casi prácticamente ruina. ¿Veis? Hay una réplica, que la he traído yo. Esa réplica sería como sería la máquina, más o menos de ese tamaño de una caja de zapatos. Está muy miniaturizada. Y lo único que tenemos es restos en un estado, pues ya digo, deplorable, que apenas podemos vislumbrar y leer unas poquitas letras. En la charla anterior hablé de los textos y lo que nos contaban los textos y qué podemos interpretar, y nos sirve de mucho porque nos cuentan qué es la máquina, para qué sirve y cómo funciona. Para los que no hayáis venido nunca, pues esa máquina se encontró en esta islita pequeña que está aquí, es una isla muy pequeñita. Aquí solo hay un pueblo que nada, debe tener menos de 50 vecinos, 20 ya tienen que dar. Solo hay un pueblo habitado y la máquina se encontró, el barco se hundió en esta zona de aquí. Yo creo que aquí casi exactamente. Muy cerquita de la costa, pero está a 60 metros de profundidad. Entonces, cuando se descubrió la máquina, pues fueron unos pescadores de esponjas que
que de una tormenta tuvieron que refugiarse en esta pequeña islita. Cuando pasó la tormenta, pues aprovechando que estaban allí, pues quisieron pescar alguna esponja más para, en fin, que el viaje no sea en balde. Y aquí tenéis el barco original, un buzo, cómo bajaban y cómo extraían lo que encontraron. Se supone que es un barco de origen griego o romano, bueno, de época antigua. Luego se pudo datar la madera, la cerámica, el vidrio no, pero la cerámica sí se puede datar. Y encontraron un par de monedas de una época muy determinada, entonces llegaron a la conclusión pudieron averiguar el momento, por lo menos el momento más tardío en el que se hundió el barco, que fue entre el 65 y el 60 a.C. Siempre hemos pensado en barcos griegos de este tipo, no, hay que pensar en barcos comerciales más panzones, más grandes, que pueden llevar una cantidad de mercancía muy superior, y en este caso el barco llevaba un tesoro, un auténtico tesoro. Llevaba montones de estatuas, ánforas de vino, objetos de arte. Era un barco que llevaba los tesoros saqueados de las guerras que tuvo Roma con las ciudades griegas. Pues las que sublevaron fueron saqueadas y se expurgaron todas las obras de arte, sobre todo fundamentalmente estatuas y objetos preciosos. Oro, plata, obviamente eso desapareció, pero las estatuas se llevaban a Roma para venderla. Ahí tienes varios ejemplos. Esto es lo que encontraron los buzos cuando encontraron. La primera persona que vio algo ahí salió gritando que había visto un muerto, que había visto el brazo de una estatua, que es lo primero que sacar. Pero son obras de arte de una calidad excepcional. Otro de los fragmentos que tenéis ahí se ve muy mal, está en terriblemente estado, pero sí que se pueden ver aquí algunas líneas de texto que con dibujos y escáneres de más resolución pues, se han podido ver. La máquina al sacarlo se sacó un solo bloque, pero al manipularlo se fue fragmentando, entonces decidieron no tocarla más, se mandó al Museo de Atenas y allí la tenían los tres fragmentos mayores, sí que estaban expuestos, y el resto estaban guardados en unas cajas. A partir de hace unos años que se puso de moda la investigación sobre la máquina antiquitera, pues la sacaron todos y ya los podéis ver en el Museo Nacional de Atenas. Aquí tenéis el fragmento más grande por delante y por detrás. Comprendéis que esto es una pura ruina. Algunos textos que se pueden intuir que están aquí, pues una tau, una T, otra T, una E, una sigma, podría ser. Bueno, pues claro, pues, si queremos leer la máquina antiquitera, pues lo primero que hay que saber, no saber griego, sino saber transliterar griego y demás. Bueno, hasta aquí yo creo que voy a daros y voy a pasar a lo que es la charla que voy a dar. Ahí tenéis la reconstrucción, la verdad y la fantasía que tenemos sobre cómo será la máquina. A la izquierda tenéis todos los fragmentos y más o menos están a escala casi. Más o menos el rendraje este grande que veis aquí sería de este tamaño. ¿Cómo hemos llegado a esto? Bueno, pues ha costado muchísimo. Vamos a ver. ¿Por dónde empiezo? Vamos a ver, en una de las secciones de la máquina leemos unos textos. Esos textos están totalmente fragmentados. Fijaros en el reloj que tenéis en la parte superior de la máquina, que veis. Esta es la parte superior y fijaros que está lleno de textos absolutamente, pero solo los rojos, los que están en color rojo aquí, los hemos conservado. El resto, los que están en azul, se han perdido, ¿veis? Se han perdido absolutamente. ¿Cómo podemos a partir de nada, este trocito de aquí y un poquito de aquí, cómo podemos reconstruir todo el calendario? Es un calendario de lunar de 19 años en el que se suceden 235 lunas. Es el calendario más práctico, porque cada 19 años, os pongo el ejemplo mío, yo nací un 3 de enero de 1969 en noche de luna llena, y entonces el día de mi cumpleaños yo salía todos los días al balcón, ¿no? Porque mi madre me dijo que yo había nacido en luna llena y yo salí todos mis cumpleaños salí al balcón a ver esa noche qué luna vi.
Y ahí empezó mi afición a la astronomía, pero claro, nunca había luna llena, nunca. Hasta que a los 19 años, cuando yo cumplí 19 años, coincidió la fecha de mi cumpleaños, día 3 del mes 1, con la luna llena. Entonces, las lunas llenas se repiten con las mismas fechas del calendario civil nuestro cada 19 años. Entonces, eso es muy práctico, porque tenemos un calendario de perpetuo con 19 años nada más. Un almanaque con 19 hojas. Si sabemos qué año del ciclo es, pues arrancamos, en vez de arrancarla y tirarla, la arrancamos, la ponemos detrás y tenemos un calendario perpetuo. Pues ahí tenéis algún ejemplo de la zona que hay letras que están en rojo y otras que están en azul o gris. Pues las que están en gris se han perdido. ¿Cómo podemos reconstruir este calendario? Pues esto nos va a servir un poco para que veáis el método que vamos a usar para luego ver los eclipses e intentar averiguar cómo eran los eclipses. Bueno, hay zonas que sí que están completas. Por ejemplo, el año y el mes, año 15, sí que tenemos la lista de los 12 meses del calendario. Suponemos que es un calendario, pero hay 12 nombres que se repiten. Luego se repitirán en otro... Perdón, se repite la secuencia. En este año falta, pero bueno, con los que hay aquí, los podemos completar. Nosotros leemos Macaneus, Dodecateus, Eucleus. El que hay en el número 83, en el mes 83, pues no sabemos lo que es, pero si vamos al año 15, después de Dodecateus tenemos Eucleus, Artemisius, Sideus. Entonces, cogemos un trocito de texto de aquí, como la secuencia siempre es la misma, la trasplantamos y entonces podemos rellenar todos los meses del año. Hay años que hay un mes por aquí muy raro, y ahí está el truquillo. Macaneus, por ejemplo, aquí en el mes 11, se repite, está repetido 2 veces. Hay un error, probablemente se hayan confundido, ¿no? Hay una razón, es que a veces en esos 235 años no caben 19 años exactos, tenemos que introducir 7 meses extra para que nos cuadren las fases de la luna con las fechas del año. Entonces hay que hacer ese truquillo. Y aunque solo tenemos un mes que es el intercalar, el 13º que tenemos que poner, sí que podemos deducir hábilmente qué años tienen ese mes intercalar de 13 meses. Por ejemplo, aquí si veis el Phoniakos, que es el primer mes del primer año, pues cabe de suponer que se va a repetir en el segundo, en el tercero, en el cuarto y en el quinto. Pero resulta que tenemos aquí un Phoniakos en el año 39. Si son cada 12 meses tenemos 12 y 12, 24 y 12, 36. Deberíamos ver Phoniakos en el año 37 y resulta que está en el 39. ¿Qué conclusión sacamos? Pues que hay 2 meses extra, hay 2 casillas extra que están ocupadas, que están ahí. Como suponemos también que siempre es el mes de Macaneus el que se repite, pues ¿dónde lo vamos a colocar? Pues en el año 1 y en el año 3. Por lo tanto, ya veis que podemos deducir incluso cosas que faltan y que nos podrían complicar un poco la vida. Pero son cálculos muy sencillos. Es ver la posición del mes, si nos cuadra bien, continuamos con el modelo, y si no nos cuadra, hay una pequeña anomalía, pues intentamos explicar esa pequeña anomalía. La anomalía es que de vez en cuando hay que meter un existe. Esta es la dinámica que vamos a seguir en toda la investigación, porque al final es leer textos, allí donde hay texto bien y donde no hay texto, pues buscaremos las piezas o demás. En este también, en el mismo reloj que habéis visto arriba, pues vemos muy claramente los Juegos Olímpicos. De Nemea, podemos leer incluso Ismea, Olimpia se ve casi entera la palabra. Nemeana, pues nos está indicando que es un calendario civil, lunar, plurisolar. Y aquí nos indican los años olímpicos, desde que nos está dando más información. No solo nos dice qué meses del año, de qué año es, sino también con relación a los Juegos Olímpicos, las Olimpiadas de 4 años. No nos dice qué Olimpiada es, si es la 150 o la 152, pero nos dice que este año va a ser olímpico.
Entonces, para un señor griego de la época, eso es fantástico. ¿Cómo reconstruimos unos calendarios que la verdad es que cada ciudad griega tiene un calendario distinto, absolutamente distinto? Es un lío. Pero bueno, al menos podemos compararlo con otros calendarios. Yo creo que no me voy a entretener en esto y vamos a seguir. Vamos a seguir sobre todo en los eclipses. Ay, lo he hecho mal. Este es el gráfico que yo... Me voy a centrar sobre todo en la parte del reloj de abajo. ¿Veis ahí? Porque es muy interesante, calcular un eclipse es una cosa realmente endiablada, complicadísima. De acuerdo, que el Sol y la Luna van moviéndose por el cielo, de vez en cuando se cruzan y hay un eclipse de Sol o de Luna. Pero intentar averiguar cómo, y sobre todo hacerlo, ahora que tenemos computadoras y la NASA nos calcula las efemérides de los planetas bien. Pero ¿cómo lo hacían en la antigüedad los griegos? Eso es muy complicado y sobre todo, fundamentalmente, que algo que a mí me dolía la cabeza solo de pensar en ello. ¿Veis aquí lo mismo? Los textos en color rojo se pueden leer en la máquina, mal que bien, pero se pueden llegar a leer. Sin embargo, los textos en azul, y es toda esta mitad, están desaparecidos. No es que estén borrados de la superficie, sino simplemente es que nos falta media máquina. No tenemos ni piezas siquiera. Intentar reconstruir, al principio yo pensaba, bueno, y aquí alguien ha reconstruido el resto, ha rellenado la lista de los eclipses, pero ¿cómo la ha llenado? ¿Se las han inventado? ¿Han hecho ahí un apaño aproximado? ¿Lo han calculado correctamente? ¿O se lo han inventado? Eso es lo que vamos a intentar ver ahora. Sí, tenemos tiempo de eso. A ver si consigo explicaros de una forma que no sea demasiado farragosa. Pero fijaros, si yo aquí puedo leer algunas letras, por ejemplo esto. O estas dos que tengo ahí. Está muy codificado, entonces esto me da información de S, en esta casilla, en este mes. Cada casilla es un mes sinódico, es un mes lunar. Me está diciendo que en este mes, que es el 172, empezando desde el principio de la espiral hacia afuera, se va a producir un eclipse de luna, S de Selenos, a la hora, esto es una omega, una rho, hora, a la hora, creo que esto es esta letra, es el número 6. Los griegos no usaban los números arábigos, obviamente, no se había inventado aún, pero usaban las letras como números. Y a ver, va a haber un eclipse de luna a la hora sexta y un eclipse de sol, Helios, a la hora 12ª. Le pone aquí una letra pi porque vamos a ver, va a hacerlo una lista para encontrar los eclipses, porque va a decir el eclipse, en vez de decir el eclipse 130, 112 y 115 son especiales. Te dicen los que tienen la letra pi, rho y gamma van a tener unas características similares. Pero claro, aquí en este trocito que vemos como una M tumbada, bueno, podemos suponer que es una sigma, la única letra que cuadra bien. Pero ¿cómo sabemos que en la casilla 60 hay un eclipse de sol? Simplemente no lo podemos saber, pero lo podemos deducir. Pues para eso, aquí tenemos unos textos aquí, nos cuentan aquí toda la historieta de la máquina. Luego los leeremos y entenderemos por qué. Lo que los investigadores han hecho y lo que yo he reproducido, porque cuando tú lees un paper, un artículo, el artículo te cuenta muchas cosas, muchas interesantes, y llegan a la conclusión y te muestran que lo que hay en la máquina es lo que han leído ellos. Pero te suelta una tabla ahí de resultados y te dicen, pues esto es así, esto calcula los eclipses y aquí hay un eclipse en el mes 37. Pero no te dicen cómo lo ha calculado, ni te dicen el qué y el por qué, pero no el cómo. Y entonces replicar esas tablas a mí me ha llevado muchos meses, porque tampoco te dicen exactamente cómo lo hacen. Entonces hay que volver a pensar, hay que hacer un pensamiento paralelo de esto cómo se calcula. Bueno, pues lo que hemos hecho aquí es
que yo he hecho aquí, es copiar literalmente las casillas. Lo que está en rojo, obviamente, lo que os decía, es lo que se ha podido ver directamente. Lo que está en azul o en naranja se lee mal, y entonces por otros métodos fotográficos y por espectrometría y por rayos X han conseguido leer trazas del resto como está hecho con punzón, pues hay un pequeño socavamiento en la superficie y entonces pueden deducir que ahí hay una marca. Bueno, son marcas no leídas, pero sí detectadas. Y lo que está en azul más oscuro, son letras que faltan, que no se tienen, ni se pueden leer, ni están, pero vamos a rellenar. Son las letras o las partes de los datos que vamos a poder rellenar. Lo ha hecho el señor catedrático Grito y yo he replicado ese mismo razonamiento. Entonces tenemos que en la casilla número 8 tenemos un eclipse de luna y otro de sol, y le pone la letra beta, la etiqueta. Pues lo hacemos con todos. Y en esta columna extraemos los eclipses de luna y en esta la de sol. ¿Por qué? Porque es complicado. Los eclipses de sol, los eclipses de luna sí se ven en todo el mundo. Se ven, si lo vemos en Noruega, lo ven también en Argentina. Desde Sudáfrica hasta el Cabo Norte, pues todos vamos a ver, todos los que vivimos en el mismo hemisferio vamos a ver un eclipse de luna. Por lo tanto, los eclipses de luna van a ser la clave, porque va a servir para todos. Sin embargo, los de sol es mucho más complicado porque hay zonas. ¿Cómo sabe un griego si un eclipse va a ser visible o no? Puede calcularlo, puede hacer un cálculo teórico y decir, pues aquí hay riesgo de que haya un eclipse de sol, pero casi seguro que se va a equivocar. Pues vamos a hacer ese mismo razonamiento. Si os fijáis, entre un eclipse de luna y otro de luna, el siguiente, pues hay 12 casillas. Restamos, por ejemplo aquí, restamos 20 de 8. Aquí restamos los dos extremos, la casilla 79 de las 67 y nos da otras 12 unidades. Aquí 35, aquí nos falta un trozo muy grande, que la hayamos puesto juntas. Entre las 69 y las 26, pues hay 35 posiciones. Hay 35 casillas donde puede haber inscripción o no. Seguramente no la haya. Como sabéis, los eclipses se van a producir cada 6 meses. Entonces habrá 5 meses que en blanco y uno que lo ponga. Los de sol igual. Entonces vamos contando y vemos que siempre hay más o menos múltiplos de 6. 6, 12, 35, no es múltiplo de 6. Pues el 36 nos falta 1. Bueno, pues esta es una anomalía que vamos a poder explicar, por ejemplo. Si tenemos claro que los eclipses se producen cada 6 meses, pues esos grupos mayores de 35, hay uno de 47 abajo, esos grupos de tantos meses, vamos a trocearlos y vamos a tener certeza, vamos a hacer un modelo matemático de cuándo se producen los eclipses y ese modelo nos va a rellenar, debe rellenarnos las fechas que faltan. Bueno, pues pasamos a este lado de aquí y aquí lo que hacemos es, como veis, hemos troceado estos dos antes estaban juntos, pues son 6 y 6. Es decir, que si entre el 8 y el 20 hay 12 meses, en el mes de medio y 14 tiene que haber un eclipse. Debe haberlo. ¿No? El razonamiento es que si cada 6 meses debe aparecer un eclipse, pues vamos a meterlo ahí, introducirlo aproximado. Vamos a hacer una primera aproximación, luego veremos si nuestro razonamiento es verdad o no. Sabéis que algunos meses que en vez de son 6 son 5. Pero vamos a buscar la recurrencia. Esto es muy gráfico, tengo aquí. Porque ya en la antigua Babilonia los griegos eran muy sabios y demás, lo que queráis, pero es que antes de los griegos todo lo que es la matemática, la astronomía, lo conocían en Babilonia. Y en Babilonia lo que hacían los sacerdotes era observar el cielo todos los días.
juntar todas las cosas raras que pasaban y se dieron cuenta que de vez en cuando había un eclipse. A base de los sacerdotes de recopilar datos y datos y datos durante siglos, se dieron cuenta eso de que los eclipses se producen cada 6 meses o en múltiplos de 6 meses. Y entonces crearon un modelo matemático que es este. Se dieron cuenta que cada 6 meses hay un eclipse, luego 5 meses que no hay, otro eclipse, otros 6, pero de vez en cuando hay uno. Y entonces crearon esos ciclos pequeños de 6 meses, un semestre, o un semestre corto, que sería un pentalunes, que solo hay 5 eclipses. Vieron que se repiten en continuo uno detrás de otro de vez en cuando y eso cada 7 u 8 semestres hay que meter un semestre corto. Es lo que nosotros llamamos heptón u octón. Heptón porque son 6 estaciones de eclipse, 6 semestres. 7 semestres, perdón, está al revés. El octón es el de arriba y el heptón es el de otro, que son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 estaciones, 7 semestres. Y aquí el ciclo se vuelve a empezar con otro heptón. Y el octón es de 8. Si te lo ven en Babilonia, desde el año 2000 a.C., se tenía idea, o sea, se podía hacer un conteo muy burdo, muy tosco. Y el problema es que no siempre se predecía el eclipse correctamente. Además, en China, por ejemplo, había astrónomos en la corte del emperador encargados de predecir los eclipses porque un eclipse es de mal augurio. Entonces, si el astrónomo fallaba y se producía un eclipse de luna que no había sido capaz de predecirlo, en China les cortaban la cabeza directamente, porque era un mal augurio para el rey y para el Estado. Babilonia no, pero los babilonios, como tuvieron siglos, casi milenios, para recopilar datos, los astrónomos, en Babilonia la astrología y la astronomía era lo mismo, lo llevaban los sacerdotes. Los llevaban astrónomos profesionales que se dedicaban exclusivamente a eso, observar el cielo y sacar tablas y hacer cálculos y demás. Esos sacerdotes vivían en el palacio, eran funcionarios del Estado, lo que pasa es que cuando los persas conquistan Babilonia, y todo lo que es Mesopotamia, pues los persas tienen otra religión. Y entonces expulsan a los astrónomos de los palacios reales, digamos que dejan de ser funcionarios y pasan a ser funcionarios de los templos. Digamos que la astrología se refugia en la religión y se hace una combinación de ellos. Por lo tanto, los astrónomos pueden sobrevivir como astrólogos y tienen la ventaja de que los templos pues, son castas de sacerdotales donde tienen acceso a tablas astronómicas, a observaciones de hace siglos atrás, se copian y recopian todos esos datos y se pueden leer, pero solo pueden leer ellos, no pueden entrar el público, no es una biblioteca pública. Y así de esta forma los astrólogos conforman una casta sacerdotal muy poderosa que tiene el control sobre los horóscopos oficiales. Y claro, si el horóscopo te sale bien, primero ganas prestigio y luego ganas dinero. Hay más dinero que viene al templo para construir templos más grandes, más hermosos. Por eso el Figura de Babilonia era el edificio más grande del mundo en su época, que construyeron las pirámides, pero era el más lujoso con ladrillos vidriados. Pero era gracias a que los astrónomos podían hacer predicciones de eclipses. Y el día que conseguían predecir un eclipse, pues desde luego era ley. Todo el mundo se tenía que esconder en casa o hacer ciertos rituales religiosos. El rey tenía que hacer un montón de cosas. O no, o dejar de hacerlas. Bueno, lo que os decía, estamos rellenando los huecos, ¿no? Si sabemos que es cada cierto tiempo, pero claro, saberse aquí, porque aquí no hay un eclipse de luna, pero no uno de sol, o aquí uno de sol sin uno de luna. Bueno, nos lo dice el modelo. Lo que hacemos es trocear todo el calendario en esos miniciclos de octón, heptón. Sabemos que en 18 años se van a producir esos 223 lunas. Cada 6 meses se va a producir un eclipse y pero claro, no caben todas, entonces tenemos que dividir
los 223 meses, en 5 porciones. 3 octones y un heptón, según las reglas. ¿Cómo lo combinamos? Pues ahí está lo complicado de ver, pero bueno. Yo lo he hecho con estas líneas de aquí a aquí. Tiene que ser un ciclo, un heptón. Contamos semestres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y el último, que es el de 5, 8. Entonces sabemos que hay un ciclo de 8 semestres, que son 47 meses. En otros lugares habrá 41 meses cuando se produce el quinto. Lo importante es cuando conocemos entre 2 eclipses hay 5 meses, es muy importante porque nos va a decir que ahí acaba un heptón o un octón. Aquí en este grupo que teníamos aquí abajo, no lo probaré, sí, lo probaré. De aquí hasta el otro que estaba arriba hay 47 meses, entonces tenemos la seguridad que hay un ciclo entero. Y en este azul que he pintado en azul, pues entre un grupo de 5 meses y el siguiente de 5 meses, tal como predecían los babilónicos, ahí hay una separación de 41 meses. Por lo tanto, podemos hacer dentro del ciclo de 235 podemos hacer miniciclos, 5 miniciclos, que nos van a facilitar los cálculos, porque si conseguimos la secuencia de un miniciclo de estos, podemos clonarlo en los siguientes y completar todo lo demás. Bueno, aquí yo lo que he hecho es calcular, bueno, ya que podemos calcular más o menos, o por lo menos los eclipses que van a ser más regulares, podemos compararlo con una lista de eclipses reales. Yo voy a la página de la NASA, meto ahí la fecha y me va a decir que en tal año, ahí tenéis los años además, va a haber estos eclipses. Y fijaros que algunos cuadran y otros no. Entonces, eso nos va a indicar, claro, son eclipses reales comparados con eclipses teóricos. Algunos cuadrarán y otros no, pero vamos, estamos bastante seguros que por lo menos los de Luna tienen que cuadrar. Y eso nos va a permitir intentar averiguar de qué fecha estamos hablando. No solo la fecha que cuadran, sería asimilable a la fecha, a la lista, la fecha en que se calculó la lista de eclipses. Claro, hay muchas, hay montones. Podemos hablar de 100 o 200 fechas posibles para cuadrar este calendario de eclipses. Solo uno será el real. Solo habrá uno que sea el auténtico sobre el que se hizo este cálculo matemático. Saberlo es imposible. O hace años hubiéramos dicho que es imposible. Bueno, pero tenemos una idea. Claro, hemos dicho que aquí, si aquí hay 41 meses, pues fijaros la conclusión que sacamos. No es que voy metiendo comentarios ahí. Ahí ese grupo de 41 meses, el modelo babilónico, según los cálculos que hacen los babilónicos, hemos encontrado tablillas en varios palacios de Babilonia, de Nínive, de Larsa, de Nur. Esos palacios ardieron y las tablillas de barro quedaron cocidas y se han conservado. Algunas las hemos podido leer, vemos listas de eclipses y sabemos que seguían un modelo donde pone un 8 y una rayita es un octón, donde pone 7 y una rayita es un octón. El modelo sería 5 miniciclos dentro del ciclo mayor de 18 años. Hay ciclos de 8 semestres, 7, 8, 7. Y claro, si hemos encontrado un heptón de 7, pues tenemos dos opciones, puede ser o uno o el otro. Entonces vamos a hacer un modelo, que uno sea el primero y el otro sea el segundo. Tenemos dos posibilidades. Vamos a tener que hacer cálculos para elegir si es uno u otro. El segundo, pues como hemos descubierto uno, pero no sabemos cuál de los dos es, tenemos dos modelos en paralelo. En el de los eclipses solares, lo que hemos descubierto es un octón. Es un grupo de 47 eclipses solares que empiezan por un semestre corto y terminan con otro semestre corto.
pero de esos hay 3. Entonces, ahí está la cuestión. Bueno, simplemente planteamos todas las posibilidades, los ponemos en paralelos y vamos a ver que lo comparamos con la lista de los eclipses de Antikythera. Claro, solo podemos comparar con las casillas verdes, que son las que realmente podemos leer. Y entonces vamos a poner en paralelo todos los modelos y vamos a ver quién nos miente, quién falla, quién acierta. Y vamos a ir descartando modelos de estos 7 para el Sol y 2 para la Luna. Vamos a descartar aquellos que no cuadran. Obligatoriamente tienen que cuadrar los de la Luna, porque los de la Luna son más fáciles de calcular y son los más exactos. Los de Sol, bueno, es que hay eclipses que no se ven. ¿Cómo vamos a predecir un eclipse que no se ve? Bueno, pues complicadito. Pues empezamos con este. Aquí veis el modelo, los 2 de la Luna me predicen el eclipse de Luna, pero los de Sol hay discrepancias, pues 5 sí y 2 no. Bueno, pues por mayoría nos cuadra el eclipse, todos los modelos menos el 4 y el 5, ¿no? Sí, 3, 4. Bueno, el modelo 3 y 4 ya falla, en la segunda casilla ya falla. Pero fijaros en lo que pasa en los siguientes. En el mes 13 y 14, todos los modelos hay unanimidad en que aquí hay un eclipse de Sol, efectivamente lo hay, y en la casilla que falta, los predicen los 2 un eclipse de Luna, hay unanimidad. Y entonces, vamos a ver si no hay discrepancia ninguna, podemos suponer que esos modelos, que se basan en la misma sucesión de semestres y demás, podemos colocar ahí un eclipse de Luna. Como tienen cada eclipse tiene una letra, vamos a asignarles una letra correlativa, porque claro, si aquí hay una letra gamma, este eclipse le llama gamma y el siguiente le llama épsilon, entre gamma y épsilon hay la letra delta menos el T del todo griego. Entonces tenemos certeza de que ahí tiene que haber una letra, por lo tanto tiene que haber señalado un eclipse. Pues ese es el método que vamos a usar a lo largo de todo el calendario. Entonces seguimos hacia abajo. Bueno, es que yo lo veo, vosotros a lo mejor lo veis bien, yo aquí en la pantalla lo veo pequeñito. Pues seguimos bajando por el calendario y bueno, aquí fijaros, aquí los eclipses de Luna cuadran y todos los modelos me predicen un eclipse de Sol aquí en esta casilla. Esta casilla está vacía. Existe la casilla físicamente, la podemos leer, pero no hay nada escrito. Debería haber un eclipse de Sol. Pero, por alguna razón que desconocemos, pues podemos suponer que es un eclipse que no es visible. Sabéis que, como os decía, los de Luna se ven en todo el hemisferio, pero los de Sol se ven en una parte muy pequeña. Y a lo mejor tenían capacidad los griegos de saber predecir si ese eclipse estaba visible o no en el Mediterráneo, porque a lo mejor ocurre en Japón, un eclipse cierto, pero no lo consignaron. Veremos al final que hay una razón para que ciertos eclipses de Sol, ojo, todos los de Luna, hay un eclipse de Luna por cada 6 o 5 meses, pero nos faltan un eclipse de Sol que han ido quitando o poniendo a capricho, no es por capricho, lo veréis. Aquí lo mismo, hay unanimidad en que hay aquí un eclipse de Sol y otro de Luna en el mes anterior. Seguimos bajando, aquí ya es la zona que nos faltan trozos. Pero si seguimos el modelo de distribución equitativa de meses cada 6 meses, pues hombre, si hay unanimidad, los 7 de Sol es unánime, pues aquí habrá uno de Sol, aquí uno de Luna, aquí será doble en el mes. Aquí debajo, un pequeñito, no lo veis, pero ahí lo veréis. En el mes 37 se va a producir un eclipse de Sol, primero el de Luna el día 15 a mitad de mes y luego el último día de mes se producirá el eclipse, porque claro, ahí está la gracia. Los meses griegos son meses lunares puros, son como la misma forma que calculan los meses los judíos o los musulmanes. El mes empieza con la luna nueva, la luna llena siempre será a mitad de mes, 13, 14 o así, y el eclipse de Sol se producirá el último día del mes, o los 2 últimos días del mes. Continuamos, pues bueno, aquí no hay discrepancia ninguna.
43, en el 49, pues toda esta zona, aquí sí. Aquí veis que hay una discrepancia tremenda, de 4 dice una cosa y 3 otra. Digamos, el modelo 4 y 5 ya han tenido un fallante, ese es el segundo. Y el 1 y el 3, pues es el primer fallo que tienen. Los demás, nos podemos fiar más de estos que llevan acertando muchas veces y esta vez también, plausiblemente, le asignamos un eclipse de sol el mismo mes que el de eclipse de luna. Ojo, luego veremos si hay que corregir o no, ¿eh? Es un planteamiento preliminar. Hacemos un modelo teórico, lo encajamos con los datos reales y completamos lo que nos da. Pues seguimos hacia abajo, igual, todos unánime, no hay discrepancia. Aquí sí, en el 96 hay uno que nos falla, pero claro, tener en cuenta que es el 4, y el modelo 4 del solar ya lleva 3 fallos. Entonces, podemos desechar ya el número 4. Nos vamos a fiar más de los que menos han fallado, que es el 2, el 6 y el 7, que no han fallado ninguno. Y yo creo que el 3 tampoco, pero bueno, ya os digo yo que fallará un poco más adelante. Entonces, aquí, según este modelo, podría haber un eclipse, pero bueno, vamos a decantarnos por la mayoría. Y aquí sí tenemos un presunto eclipse. No, lo ponemos en gris porque no estamos seguros de si es acertado o no. Continuamos hacia abajo, pues no hay discrepancias. Todos los modelos nos permiten un eclipse, pues no hay discrepancia. Lo plantamos. Y aquí volvemos a la zona donde tenemos un poquito más de datos. El de luna, seguimos, sobre todo los eclipses de luna son los más regulares y donde menos dudas hay. Además solo tenemos 2 posibilidades, 2 modelos posibles. Pues plantamos el de luna, pero en este. Fijaros que aquí arriba también los 7 modelos nos dicen que aquí hay un eclipse de sol. En esta parte verde que ves ahí, también es un trocito de casilla que se conserva y volvemos a tener esa misma situación de un trozo de casilla donde debería haber un eclipse, pero no hay escrito nada. Si no hay indicación de la hora de los datos que van acompañando a la letra del eclipse, pues si no hay nada significa que no hay un eclipse, que no lo han tenido en cuenta, que lo han calculado, debería estar ahí, pero por alguna razón que desconocemos aún, han decidido no ponerlo. Probablemente los artículos ya inducían la idea de que son eclipses que ocurren muy al sur, vamos a decir en África, o en Sudamérica o incluso en Antártida. Entonces, para un señor que vive en el hemisferio norte, pues no tiene sentido decir que ahí va a ocurrir un eclipse porque no lo va a ver nunca jamás. Por lo tanto, lo desecha. Lo cual, si os paráis a pensar, es algo muy ingenioso, ¿no? Que tengan la capacidad no solo ya de calcular los eclipses, o predecirlos de una forma, ya digo, tosca y aritmética, no están haciendo cálculos matemáticos directos, sino simplemente y de distribución normal. Pero el hecho que se den el lujo de desechar unos eclipses y otros, pues a mí me parece que hay una chispa que hay algo detrás, hay una razón poderosa y la descubriremos después. Pues continuamos hacia abajo, tampoco hay discrepancia. Bueno, primero, lo notable es que allá donde hay datos, que son los datos en rojo, todos los modelos nos predicen lo mismo, lo cual nos indica que estamos bien encaminados. O sea, que es un modelo congruente. Lo importante es que cuadre con los datos reales, los pocos que tenemos, y nos predizcan los muchos que no tenemos, pero que presuponemos o podemos presuponer en base a este modelo. Cuanto más certero sea, pues lo damos por mayor validez. Aquí se nos acaba la zona donde tenemos certeza y volvemos a la zona de incertidumbre. Bueno, aquí estamos seguros de que va a haber un eclipse de luna porque los 2 modelos dicen lo mismo, pero aquí ya tenemos 4 y 3 que se vuelven locos. Nos dicen una cosa unos y otros. Os había dicho que el 4 y el 5 los podemos desechar porque es la 4ª vez que falla. El 1 el 1 lleva ya 3 fallos, el 2 lleva ya otros 2,
Entonces, el 1, el 3, el 4 y el 5 vamos a desecharlos. Podemos borrarlos. Si ya cometen tanto fallo es que no son buen modelo. Sin embargo, el 2, el 6 y el 7, bueno, pues nos vamos a guiar de ellos. Seguimos hacia abajo, pues lo mismo. Todos unanimidad, ya digo, desechando algunos y quedándonos con esos 3 principales. Lo mismo, aquí tiene que haber un eclipse. ¿Os habéis fijado que a veces en un mes hay 2 eclipses de luna y de sol? Y sin embargo en otros meses primero se adelanta el eclipse de sol y luego hay el de luna. También eso hay que averiguar por qué. Bueno, es la mecánica celeste lo puedo explicar más adelante, pero se necesitan hacer unos cálculos un poco más complicados. Y yo creo que en Babilonia no se podían hacer esos cálculos. Entonces lo hacen a base de cálculo estadístico. Seguimos, bueno, pues por eso. Allí donde hay unanimidad, ni discutimos. Y volvemos a la zona donde sí que tenemos datos ciertos. Aquí es curioso, esta casilla está puesta en naranja porque estaba como borrada, como si hubiera habido un error y no se podía leer muy bien. Entonces, no estamos seguros de que los números, el alfa que veis ahí o la beta, no, es una delta, el eclipse sigma 2, pues lo ponemos en cuarentena, sobre todo las horas de los eclipses. Pero sí que tenemos certezas de que tiene que producirse un eclipse de sol y de luna. Seguimos hacia abajo y aquí en esta casilla, que sí que podemos leer, tenemos un eclipse de conjunto de luna y sol. Sin embargo, bueno, el de luna está claro, pero el de sol solo el 6 y el 7, el modelo 6 y 7, son los que aciertan. Por lo tanto, podemos desechar también el modelo 2. Y entonces ya de 7 ya tenemos un margen de 2 para luna y 2 modelos para sol. Lo cual nos facilita mucho el trabajo. Ya veis lo que es plantear todas esas posibilidades, pero vamos descartando. Pues pura lógica, no hemos hecho ni un solo cálculo, solo sumar y restar los meses para saber que hay 6 o 5 meses entre un eclipse y otro. Bueno, pues mira, nos hemos quitado un trabajo tremendo. Bueno, también lo hemos hecho. Seguimos abajo, estamos ya terminando, 200 y pico, bueno, casi al final. Perdón. Y aquí al final de todo, pues ya no hay duda tampoco. Entonces hemos llegado al final del calendario y hemos conseguido rellenar todas o muchas de esas casillas de forma que, pues muy concurrente. Además se parecen todas las casillas que hemos calculado nuevas, se parecen mucho a las anteriores. O sea, es decir, que no hay un eclipse de sol, un mes que se produce un eclipse de sol, un mes vacío y luego un eclipse de luna. Siempre están consecutivos o juntos. Pero nunca hay una separación de más de un mes entre uno y otro. Por lo tanto, ese modelo nos vale. Además es el modelo que cuadra con los datos reales, no solo con los de la máquina, sino con los datos reales que ocurren en el cielo. Pues esa es la razón por la cual alguien se ha atrevido a rellenar. Esto no tenéis que ver aún. Esa es la razón por la cual aquí hay gente que se ha atrevido a introducir estos glifos y poner eclipses en unos sitios y otros no. A pesar de que es la zona justo, una zona enorme, donde no hay ningún dato ni hay posibilidad de extraerlos porque literalmente no hay máquina, no hay superficie grabada, que la hubo en su día. Pues por esa razón es por la cual en muchas fotos que veréis y en la máquina que tenéis ahí se reconstruye esa sección. Bueno, como os decía, la gracia es que todos los eclipses tienen una letra. ¿Veis? Te dice qué tipo de eclipse es, cuándo se produce, y abajo tiene una letra índice. Es como si nos hiciera una lista nos señala el eclipse por su nombre, no solo por sus características o por su contenido, sino es como tener muchas vasijas tapadas
donde ponemos una bolita blanca y otra roja, ¿no? Si es blanca es eclipse de luna, si es roja eclipse de sol. Pero las tenemos tapadas, no las vemos, entonces lo que ponemos es una marca en la vasija para saber de qué eclipse estamos hablando. Podemos barajear y trasladarlo a otro sitio, usar el dato en trasladador, pero cuando alguien te diga, pues el eclipse sigma 2 va a ser eclipse total. Pues vas al calendario y buscas el sigma 2, que es este. Como lo he hecho a voleo, mira hasta aquí. O el N, en fin. Eso es un avance. Hemos pasado de tener, pues qué os diría yo, ahí aproximadamente menos de un tercio de la información, a poder rellenar el 95-98% de la información. Seguimos en conjetura, ¿eh? Todas esas casillas que están en azul siguen siendo conjeturas, no las podemos dar por válidas, pero bueno, van bien encaminadas. El porqué de las letras índices de cada eclipse lo vemos aquí. En estos textos hay un montón de frases y luego de vez en cuando nos dan una lista de letras al azar que no significan ninguna palabra. Algunas tienen una rayita encima. Entonces, como hay 36 eclipses a lo largo del ciclo de 18 años, ¿qué pasa? Que si nombras a un eclipse con una letra cada uno, enseguida se te acaban, que son 27 letras del abecedario, como hay eclipses que son dobles en 2 meses consecutivos, se te acaba y tienes que volver a empezar con el abecedario y le ponen una rayita arriba para que sepan que es la segunda remesa de letras. Incluso da para una tercera, hay 2 o 3 eclipses que ya están en la lista aquí. Bueno, aquí nos ponen unos, después de omega 2, debería venir alfa 3. Bueno, es que en ciertos textos aparece una marca como omega, omega con raya, este 2 y 2K sigma, no es una Z más que una Z, y phi. Porque aquí debería ser una omega y esto debería ser un alfa. Bueno, esto es una forma muy estilizada de hacer una alfa. Entonces, el escriba, que era un poco vago, pues en vez de poder hacer la A con una rayita, pues lo hizo en cursiva, vamos a decir, más a mano alzada. Bueno, también es una gracieta de cómo se hizo la máquina. También, si haces todo el párrafo, lo escribes bien, pero te confundes en la última sílaba, tienes que tirar todo el trabajo. Bueno, para no tirarlo, otra errata muy graciosa es esta. Aquí veis, esta ma, está en azul. Pues si leemos esta palabra, esta frase, mesaito de exor es chromama melano. Eso no tiene sentido. Sí tiene sentido la palabra chroma, que veis aquí. Chroma, que significa color. Chroma melan significa color negro. Melanos, acordaros de los glóbulos blancos, negros y rojos, ¿no? Los glóbulos rojos son eritrocitos, porque eritro es el color rojo en griego. Los glóbulos blancos son melanocitos, melanos es blanco. Leucocitos, eso es blanco, glóbulos blancos, leuco es blanco y melanocitos son las células que te permiten ponerte moreno, porque se ponen negros. Entonces, recordados del melano, es hablando de colores, de tamaños. Mesai es mediano. Aquí te ponen megale, que es grande. Aquí está reconstruido, pero bueno, tenemos un trozo de la palabra que es micrae, que es pequeño. ¿Veis? Entonces, nos está diciendo que todos los eclipses que tienen estas letras tienen estas características en común. Todos los que tienen estas características, pues nos da aquí la lista de eclipses que puede ser. Y aquí abajo que tenemos más
Por lo tanto, el texto lo que nos hace es agrupar ciertos eclipses, además puestos al azar, si los vemos en el calendario, pues unos de aquí, otros de ahí, no están juntos. Los han agrupado de forma consciente y porque tiene unas características muy concretas. Y aquí que tenemos el trozo de texto, que se lee mejor, pues ahí, si queréis os lo leo, está en griego. Es aponotoi peristantai de kai katalogor catalegousin pros apelioten mikrai to ex chroma melan. ¿Qué significa, literalmente? Desde el noto, desde la dirección norte, vamos a que no os canséis. No, estaba aquí, ¿no? Aquí tengo la traducción que habíamos leído antes, que tenéis ahí en la traducción, en el griego en un lado y en español otro. Aponotoi peristantai de kai catalog, todo eso que he dicho yo, desde noto, que es el viento norte, por lo tanto está haciendo una dirección geográfica, o dirección de alguna forma. Peristantai de kai catalog tal, y rodean y termitan hacia Peliotes, que es el viento que viene del este. O sea, hay algo que llega desde el norte, da la vuelta, rodea, y se marcha por el este. Estamos hablando de eclipses, entonces eso nos puede indicar la dirección en la que se ve el eclipse, por dónde entra la sombra de la luna. Y entonces daros cuenta, y nos dicen que son pequeños, tamaño de un eclipse, bueno, el tamaño de la luna es siempre el mismo, pero probablemente esté hablando de la duración, son eclipses muy pequeños, que duran muy poco, o que la ocultación es muy pequeña, por lo tanto serán eclipses parciales. Vamos a suponer, Es que estamos hablando de eclipses, no estamos hablando de cerámica egipcia. Entonces, si nos habla de ciertas características que vienen de un lado y que tienen un color negro, pues un eclipse siempre es color negro. Pero ojo, hay uno, que es este, que dice desde Tráqueas, el noroeste, el viento de Tracio, y rodea y termina hacia Peliotes, hacia el este. Otra vez nos viene la misma dirección. Grande, son eclipses grandes. Podemos suponer que o haya una ocultación mayor o que el eclipse se ve más, mucho mejor. Es de color rojo ardiente. El color pirron, solo tenemos la palabra pir, pero de los colores griegos que conocemos, lo único que cuadra es pirron, que es color rojo, pero no un rojo cualquiera, no es un rojo púrpura, no es un rojo sangre, es un rojo de fuego. Y nos dice que todos estos eclipses, Z1, Z1, pues todos esos tienen esas características. Van a ser grandes eclipses de color rojo ardiente. Si alguna vez has visto un eclipse anular o un eclipse total, pues vais a daros cuenta de que el eclipse es la luna. Se pone delante del sol, el sol pasa a ser totalmente negro, pero queda una corona ardiente, roja, súper brillante alrededor. Por lo tanto, oye, yo intuyo que lo que nos está contando eso es de que discrimina, es capaz de discriminar qué eclipses van a ser parciales, qué eclipses van a ser más parciales o van a ser totales. Ya que nos parezcan un eclipse anular u otro, pues me parece demasiado, pero bueno, digamos, tienen una forma de calcular, de predecir si un eclipse va a ser total o parcial. A mí me parece tremendo. A mí me parece tremendo que sean capaces, bueno, que puedan predecir la posibilidad de que en este mes vaya a ocurrir la conjunción del Sol y la Luna. Eso podrá dar un eclipse o no, pero que sean capaces de predecirlo con certeza, de que habrá un eclipse de Sol y no de Luna, o un eclipse de Luna pero no de Sol, es ya tremendo, pero que incluso nos digan si va a ser parcial o total, me parece maravilloso. Y nos falta información, no sabemos cómo lo calculamos, pero bueno, la máquina nos, a través de la reconstrucción de este calendario, hemos conseguido un mecanismo que explica muy bien el juego de posiciones del Sol y la Luna,
que cuadra con eclipses reales, con el ciclo, al ritmo que se producen los eclipses en la naturaleza, y que matemáticamente nos predice los eclipses que van a haber. Incluso, obviamente, ¿cuántos eclipses de sol habéis visto vosotros en vuestra vida? Muy poquitos. Más o menos yo calculo que en mi vida he visto un eclipse de luna cada 5 o 7 años, y un eclipse de sol parcial y muy cutre que apenas se ve cada 10-12 años. Entonces, de 40 en 18 años yo he visto pues 2 de luna y 1 de sol, como mucho. Y resulta que hay 38 de sol y 38 de luna, por lo tanto me he perdido 30 y pico de cada uno que no he visto, que se han producido pero no han ocurrido donde yo estaba. Que me los han contado, bueno sí, los he visto por la tele, por la radio, pero ¿y los griegos? ¿Cómo se enteraban cómo ocurría un eclipse en la India? No conocían ni siquiera América pero tenían posibilidad de saber si ese eclipse se va a ver en el hemisferio opuesto. Eso me parece una cosa alucinante, de pura fantasía. Pero no, ya veis que la máquina te cuenta. Ahora hay que averiguar el por qué elige estos eclipses, qué razón matemática y cálculo han hecho un señor hace 2200 años, como para decir así alegremente que estos eclipses van a ser totales y esos parciales. Pues ahí vamos aquí es un poco la parte más dura. Sí que hay que hacer unos calculitos, pero no os fijéis en los números, sí que los números nos van a servir de excusa para corroborar ciertos patrones o desechar otros que no cuadran. Bueno, ¿cómo hacían los griegos? Bueno, aquí yo me acuerdo que cuando yo leí el artículo por primera vez no entendía nada. Porque este señor empezaba a hacer unos cálculos, decía que aquí sale una lista de eclipses y te da la tabla final con el mes 30 y pico hay un eclipse de sol y en el 36 uno de luna. Solo tienes que creértelo, que no te dicen eso. ¿Qué hacen? ¿Por qué lo hacen? Pero no cómo lo hacen. Te dan la tabla final. ¿Cómo lo hacían en la antigüedad? Pues tiene que ser una cosa muy similar a esto. Porque no, lo que no podemos hacer es usar matemáticas modernas para calcular eclipses antiguos. Los eclipses antiguos, si lo calculaban, estamos seguros de que sí, no pueden hacerlo con álgebra moderna, ni cálculo diferencial, ni computadoras cuánticas, hay que hacerlo a mano, pura y dura, con boli y tinta. Bueno, no tenían boli, tenían pluma. Con pluma, tinta y papiro. ¿Y eso se podía hacer en la antigüedad? Pues ahora os voy a demostrar que sí. Ya os digo yo que la tabla esta está bien, que los griegos tenían razón y que todos esos eclipses que veis en el reloj, en la máquina, son ciertos, con ciertos fallos, ¿no? Vamos a decir, porque no estamos seguros si estamos calculando unos eclipses reales, si se podemos superponer una lista de eclipses reales y que cuadrarían con estos eclipses. Pensamos, y los autores dicen que podrían ser unos eclipses teóricos, un modelo matemático práctico, que no están calculando eclipses reales. No. Una sucesión de eclipses que va a ocurrir con un error de más o menos un día, si acaso. Incluso menos, con un error de 12 horas. Pero bueno, oye, te indica que este mes habrá o no. Y en el mes, si hay eclipse, solo puede ser el de luna el día 15 del mes y el día 30 el de sol. Por lo tanto, si estamos a día 12, de eclipse para dentro de 3 días. No es que el eclipse aparezca de la nada en un día que no espera. Bueno, ¿cómo lo hacían? Pues usamos esto. Aquí me he puesto una nota. Vamos a poner entera. Esto lo encontré en un artículo hace muy pocos días. Un artículo que habla sobre la astronomía y la matemática en Babilonia. Babilonia, estamos hablando del año 3000 a.C. hasta el año 300, cuando lo conquista Alejandro el Magno. Bueno, el año 3000 lo calculaban eclipses, pero sí en el año 650, por ejemplo, tenemos certeza del primer eclipse de luna que fue predicho, con garantías y demás. No está mal, claro, si tienes 1000 años de registros astronómicos, pues
claro, empiezas a leer todos, los vas poniendo en una lista y ves recurrencias, ves que eso, cada 6 meses, cada 47 o 41 meses se produce otro eclipse de sol a sol o de luna a luna. Entonces buscas esas recurrencias primero en bloques pequeñitos de 6 y luego en noctones o leptones de 41 o 40 y pico meses y luego ya en ciclos de 18 años. Mucho trabajo, mucho labor, pero bueno, como lo hicieron ya entonces en Babilonia, estamos hablando del año 1200 a.C. O sea, ya conocían este modelo de octón, heptón, 3 octones y 2 heptones para formar los 18 años. Aquí está ahí la clave, y lo leo. En base a las observaciones de los babilónicos, estimaban que el Sol viajaba hacia el este a un ritmo de 1 unidad, que ellos llamaban us, o us, como se pronuncia esa es. Es decir, es verdad que vemos que el Sol se mueve a una velocidad de 1 grado al día sobre el fondo de las estrellas. Bueno, entonces está claro que un us significa 1 grado aproximadamente. Mientras que la Luna se desplaza mucho más rápido, unas 13 unidades, 13 us. El movimiento medio de la Luna son 11 us, será algo menos. Pensar que si el Sol recorre 360 grados en 365 días, va a ser a 0,98 grados por día, de medio. La Luna ocurre lo mismo, si recorre 360 grados en 27 días y medio, que es el mes sideral, no el mes sinódico, de luna llena no, es desde que entra en la constelación de Tauro hasta que vuelve a la constelación de Tauro, son 360 grados y son 27 días y medio. Lo divides y te da aproximadamente 11 grados al día. A ellos les da 13 unidades. Esta diferencia que provoca que la Luna se retrase diariamente su aparición 50 minutos. Lo vemos en las mareas cuando vemos que el mar sube, tenemos marea alta hoy, mañana podemos predecir, con poco riesgo de equivocarnos, que mañana la marea alta se producirá 50 minutos antes, ¿no? No, 50 minutos después. Después, es que soy de he navegado. Pues comprobar que ya en Babilonia ya sabían predecir que las mareas se retrasan 50 minutos. Bueno, 50 minutos, no usaban ellos minutos tampoco, pero bueno, el equivalente a casi la 24ª, más o menos sería dividir el día en 27 partes, pues una de esas partes, equivalente a 50 minutos. Sus posiciones se calculan en base a una o varias estrellas que se desplazan en el cambio de la Luna. Lo que hacemos es observar hoy la Luna llena, anotamos qué estrellita tiene al lado, y al día siguiente volvemos a anotar dónde está la Luna, y de esta estrella a esta estrella, pues podemos medir con 2 palos así puestos, uno enfilado a una estrella y otro, mirando desde aquí, cómo está, se apunta una estrella tal, este ángulo será el ángulo que hay entre las 2 estrellas y entre lo que habrá recorrido la Luna en un día. Pues ya veis, con 2 palitos podemos hacer mediciones en el cielo y con una precisión, hombre, fantástica. Lo que os decía antes, si 29,59 días, en 29,59 días la Luna se ha desplazado 13 grados aproximadamente, 13 unidades, pues una lunación entera entre los 360 grados nos da 384 unidades. Los estudiosos modernos usan otra unidad, que es el ello. Ello significa Eclipse Year Unit, que es aproximadamente 10 us, por lo tanto podemos suponer que son aproximadamente 10 grados de longitud. Los cálculos que hacen los autores de los artículos modernos, pues los hacen con ellos, pero fijaros que, esta es la cifra importante, el mes sinódico lo parten en 38 unidades. ¿Por qué 38 y no? Los babilónicos siempre contaban de 12 en 12, serían 12, 24, 36 o 48. Pues no cogen ni la 36, ni la 24, ni la 48. ¿Por qué escogen 38?
Pues yo, a mí no me parecía lógico, ¿no? Sería más fácil usar el 36 o 24. Pues resulta que esta unidad, cuando dividimos el círculo, el mes en 38 partes, una unidad nos da que son 18 horas 39 minutos. Suena raro, no es una cifra aleatoria. ¿Qué tiene que ver esto? Bueno, pues es muy importante porque si hubiéramos hecho 24 partes, nos hubiéramos cometido el error de un día. Al calcular los eclipses hubiéramos cometido el error de un día. Es decir, que nos podríamos haber predicho un eclipse que un día antes o un día después de lo que realmente tiene que ocurrir. Pero bueno, se pasan solo 18 horas. Resulta que la luna, los babilónicos y los griegos lo averiguaron después, pero los babilónicos ya la sabían, no se lo habían dicho a nadie, el truco, que la luna va a veces más rápido y a veces más lento, se adelanta o se retrasa. Y ese retraso puede ser de hasta 6 grados. Y esos 6 grados los recorre en 18,39, 17 horas y pico. Por lo tanto, esta es la medida correcta para que el eclipse, digamos, si lo hace más grande, comete más error. Y si lo hace más pequeña, les puede predecir el mismo eclipse un día y el siguiente. Entonces, está clave, es fantástico cómo lo han hecho. Lo que hacemos aquí en esta tabla, que a mí me volvió loco el intentar averiguar cómo lo hicieron, es... bueno, básicamente, lo que hacemos es, imaginaros un anillo, una pista de patinaje o de ciclismo, donde el Sol y la Luna van recorriendo. La Luna 13 veces más rápido que el Sol, 2 ciclistas que van por ahí. Y ponemos una campanilla, claro, a un ciclista le llamamos Sol y a otro le llamamos Luna. ¿Cuándo habrá un eclipse? Cuando los dos coincidan juntos o bien en la parte diametralmente opuesta de la pista. Ponemos una campanilla, hay 2 puntos de la pista que tienen una campanilla, que son los nodos lunares. Esos nodos van a estar fijos, no a través del espacio, pero sí del tiempo, y cada vez que los 2 ciclistas coincidan al lado de la campana, la tocamos y eso nos será vamos a decir, el símil de que se produce un eclipse, o cuando están en puntos opuestos. Pues este es el cálculo que hace aquí. Ponemos arbitrariamente en la marca, digamos el punto kilométrico 66 de la pista, ponemos la marca de eclipse. Cuando el Sol o la Luna pasan por el punto 66, si hay coincidencia de eclipse de Luna y Sol, habrá un eclipse y nos saldrá aquí los datos del eclipse. También, claro, si hay un nodo directo, hay un nodo opuesto. Entonces, si dividimos el año en 446 unidades, cada vez que pase por las 66, pues aquí lo tenéis. Un mes, a ver, para que es que quiero... Sé que esto es lo más farragoso, entonces, ¿cómo los puedo explicar de forma sencilla? Fijaros que la X sería la Luna 1 se produce en el punto kilométrico 36, la siguiente 38 unidades más adelante, la siguiente 38. Vamos, cada vez que sumamos 38 unidades es que la Luna va a estar en ese punto. Entonces, si pasa por el punto kilométrico 66 o el 289, nos saltará el eclipse, nos avisará. Y esta será la distancia que está la Luna del nodo. Si está demasiado lejos, no se producirá jamás un eclipse. Voy a hacer... Voy a ver, Javier, más o menos fuerte. Sí, rápido. Me sale... Fijaros que esto es la eclíptica, por aquí irá la Luna, a este recorrido. Si el Sol está aquí, de aquí tenemos al Sol. Si cuando se produce la conjunción la Luna está aquí, no habrá eclipse. Pero si el Sol está aquí, este punto, y la Luna aquí, sí que se producirá una conjunción. Cuanto más cerca esté del nodo, el eclipse será más perfecto y se podrá ver. Entonces, lo que nos está dando esa unidad que venías antes, esos 11 o menos 11 o 16, es esta unidad de aquí, es esta medida. Esa medida, como esto es un ángulo constante, siempre es 5,5 grados, pues
Lo que nos importa es saber esta medida. No la podemos saber, pero como es proporcional, porque es tangente de seno cateto opuesto partido adyacentes, el ángulo es constante, pues aunque no conozcamos la posición vertical, sí que podemos calcular la horizontal con esa fórmula tan sencilla. Yo lo entiendo, no sé si vosotros también, pero bueno, la cuestión es que cuando el Sol y la Luna están a menos de 20 unidades el uno del otro, del nodo, perdón, sí que se va a producir un eclipse. Y entonces tenemos aquí la lista de eclipses, claro, cogidos de la máquina de antiquitera, toda esa lista que hemos rellenado nosotros, la ponemos en vertical y vemos que me dice que este eclipse está a 11 unidades del nodo, este a 6, está a 1, a 4, a 9, no importa si es más o menos, sino simplemente la distancia al nodo. Las demás que están en blanco es que están a más de 20, a 50, 60, 180. Esas las desechamos porque es imposible que haya un eclipse. Y eso nos confirma que efectivamente nos predice que este eclipse es cierto. Fijaros aquí en la casilla número 20 nos predecía un eclipse de luna, pero no nos predice un eclipse de sol. El eclipse de sol se produciría, según estos cálculos, esta regla matemática, se produciría en el mes anterior, pero en ese mes anterior, que está en verde, no hay ninguna inscripción, por lo tanto, desecha ese eclipse. Curioso que deseche este, cuando hay dos eclipses juntos es imposible, el modelo no permite que se produzcan dos eclipses consecutivos, en un mes y en el siguiente. Entonces siempre va a tomar preferencia por tomar por cierto uno y desechar el otro. Aquí, pues, toma por cierto el mes 13, pero el del 14 le desecha. Tiene que desecharlo, porque ya digo, no puede haber dos eclipses y toma la mala decisión de desechar el que mejor se ve. Y eso, bueno, si hacemos todo esto para todos los meses, nos da una cosa muy curiosa y una cuestión, no sé si de ello, bueno, lo voy a hacer así, solo aunque sea parcialmente. Fijaros que los que están en gris son los eclipses que se predicen matemáticamente, pero que no están en la máquina. Resulta que todos y cada uno son eclipses que se producen muy lejos del nodo y siempre en la parte sur del hemisferio sur. Es decir, que lo que nos está indicando es que lo que ha desechado son aquellos eclipses que se ven demasiado al sur, visto desde las latitudes nortes donde nosotros vivimos. Es decir, que tienen una forma matemática congruente y un poco laboriosa, pero a la vez sencilla, de decidir qué eclipses son visibles y cuáles no. Y ya para terminar, pues si cogemos todos esos, aquí tenemos todos los datos de cada eclipse, le asignamos una distancia al nodo, que nos permite calcular si, nos permite predecir si serán totales o parciales. Si cogemos todos esos, los agrupamos por unas características muy concretas. Fijaros que podemos, aquí tenemos las inscripciones, bueno, del norte se desviene también hacia el este, son eclipses pequeños, por lo tanto serán eclipses menores, eclipses muy poco visibles, serán muy poco profundos, es decir, que serán eclipses parciales de muy poca eclipse, sí, y que serán de color oscuro, pero vistas del norte, es decir, que la luna serán eclipses de este tipo, y este es el sol, la luna pasará por esta altura. Y me dan, bueno, deben ser estos eclipses con estas letras. Los eclipses medios, pues serán eclipses que se verán así. Los eclipses ya más totales se verán al 90%, más o menos, ese será el grado de ocultación. Y los eclipses totales serán estos. El Rho 1, X1, sí. Y delta 2 serán los eclipses totales. Si nos vamos aquí al perdón, vamos a hacerlo así.
Vamos a poner estos, aquí tenéis las letras para leer: sigma, zeta, tita, rho, xi, delta, lambda y epsilon van a ser los eclipses que más profundos van a ser totales. Si nos vamos a la información que nos da la máquina de teclera con los textos aquí, resulta que aquí tenéis de color rojo ardiente serán zeta, teta, sigma, rho, xi, delta, lambda y epsilon, son los mismos eclipses. Con lo cual ya tenemos certeza absoluta de que lo que nos está dando la máquina de teclera son los textos, es la lista de eclipses, cómo se producen, en qué épocas se van a producir, en qué fechas, que lo podemos leer en el otro calendario, y encima nos dicen si van a ser totales o plasmado, alucinando con el grado de certeza. Si ya último minuto, queréis, no sé si va a dar tiempo a preguntas. Bueno, si colocamos todos los eclipses en el calendario, dentro del calendario, en los números de mes que se han producido, tenemos este gráfico. Y efectivamente, veis que se agrupan en uno de Sol, uno de Luna, uno de Luna y uno de Sol. Y está muy bien. O sea, entonces ya tenemos un panorama completo de los 18 años. Entonces, con esta lista de eclipses, si vemos un eclipse en este mes, vamos a poder predecir el resto en todos los demás. Una cosa, ¿os ha parecido complicado? Bueno, el razonamiento sí, pero lo que yo quiero es que entendáis es, ¿os creéis que los griegos eran capaces de predecir estos eclipses? Hemos hecho los cálculos y nos cuadran, ¿no? Una cosa curiosa, aquí lo que he puesto es una lista de eclipses random, recogiendo una fecha cualquiera. Los he puesto encima y, bueno, algunos cuadrarán y otros más o menos. Pero fijaros en los eclipses totales. Los eclipses de Sol son estos negros con un halo rojo. Los eclipses anulares serán los que tienen halo amarillo y los híbridos los que tienen halo naranja. Hay una cosa muy curiosa. ¿Veis que todos los eclipses totales están agrupados aquí, aquí, aquí y aquí? Cuando yo he estudiado todos los ciclos posibles de eclipses, resulta que aquí hay unas 4 marcas en estas esquinas que me están haciendo una cruz. En esa cruz significa que cuando el Sol cuando se produce un eclipse en esta zona, la Luna va a estar más cerca va a estar en el apogeo, ¿no? Más cerca de la Tierra. Por lo perigeo. Entonces, no, perigeo es más lejos. Apogeo. Claro. Perigeo es más cerca. Pues esto me está indicando que todos los eclipses de Sol que se produzcan en el aspa, cerca del aspa azul, van a ser eclipses de Sol totales. Totales o lo más total posible. Bueno, aquí veréis que hay uno anular, bueno, uno que se ha escapado. Pero que tiene capacidad de predecirme si ese eclipse va a ser total, y los anulares están en la aspa roja. O sea que no solo que encima me dice si el eclipse va a ser posible, me dice qué tipo de eclipse va a ser, me dice cómo lo voy a poder ver y ya me dice si es total o no. Incluso no me dice los que seguro que no voy a poder ver, que son los que se producen en el hemisferio sur, que serán visibles en Argentina, pero los romanos no conocían Argentina. O sea que tenemos ya conocen todos los ciclos de la Luna, completos. Además ciclos que no sabíamos que ellos conocían. Esto nos revela absolutamente todos los conocimientos que tienen los griegos. Los griegos y luego los romanos. Y ahora ya, para realizar el rizo, si yo esos mismos eclipses lo traslado al calendario civil, que son 235, que son 13 meses más, si yo los coloco, resulta que me quedan en forma de aspa también. Es decir, que si yo en mi día a día veo un eclipse y sé el mes civil, el año en el que estoy, y veo este eclipse, por ejemplo, yo sé que en el mes inmediatamente superior, toda la fila de eclipses, visto uno, me recoloca todos los demás. Por lo tanto, si conozco un solo eclipse, puedo predecir pues al menos 5. Y los opuestos, otros 5, 10. O sea, conociendo un solo eclipse, ya puedo ser capaz de predecir
¿Qué eclipse será? ¿Qué grado de ocultamiento se tendrá? El color, la magnitud. Bueno, la máquina predice la hora, sí. Y ya puedo predecir incluso la fecha, aunque sin hacer ni un solo cálculo, puedo predecir la fecha civil del eclipse que se va a producir más adelante. Entonces esto ya es lo último, es que, daos cuenta de lo que os estoy contando, es que tenían tal capacidad de predecir eclipses que no conocíamos nosotros y que lo hacen de una forma con una máquina de estas directa. Y sin hacer eso, con un papel y lápiz y una calculadora, sin calculadora. Es todo tan matemático y tan progresivo que fijaros el genio que tuvo que tener la persona. Pues nada, hasta aquí es lo que yo he conseguido averiguar de la máquina. Yo no os puedo contar más y en fin, hace una máquina maravillosa. Este mosaico está en el Museo de Nápoles, en Pompeya. Yo lo vi, es un cuadradito pues como este cuadrado, más o menos. No le he hecho mucha cuenta. Bueno, 7 señores que están ahí discutiendo sus cosas, parecen filósofos y filosofando la vida. Y resulta que aquí tienen un reloj de sol arriba. Aquí tiene una esfera celeste, porque se ven meridianos, círculos máximos, un aro que sería la eclíptica, más o menos, ahí bastante tosco. Y aquí una cajita que no sabemos qué tiene. Yo creo, mi teoría es que es una máquina de estas, una máquina de antiquiteras. Lo que pasa es que con la tapa cerrada y no se ve la parte, es como si la apoyo así. Pues jamás podéis leer eso. Entonces, estos mosaicos que son del siglo II siglo I antes de Cristo, perdón, después de Cristo, y la máquina que la tenemos físicamente nos indica que ya en el siglo III, en tiempos de Arquímedes, un poquito más adelante, pues ya sabían todo lo que nosotros sabemos sobre astronomía. De una forma tosca, burda, con algún fallito más, no calculaban el eclipse a hora, minuto y segundo, pero sí sabían día, mes, año y fecha. Pues nada más, gracias por vuestra atención.